Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Elena Estrada, abogada, creadora del podcast Mujeres Poder, una auténtica exploradora que nos cuenta cómo, trabajando sobre la autonomía de la mujer, terminó tocando la batería con un grupo de mamis del colegio. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión vamos a tener el placer de conversar con Elena Estrada. Elena es abogada, es máster en Mercado de Capitales y Financiero, y la verdad es que ha hecho un camino profesional que para nosotros es muy creativo, diferente, y tenemos muchas ganas de conversar con ella sobre esto. Hola Elena. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, y arrancamos ya para empezar esta conversación con una primera pregunta que queríamos saberlo, porque sos tan multifacética, ¿no? Que por eso esta vez en el podcast, creo que es la primera vez que hacemos esta pregunta, ¿quién es Elena Estrada? Uy, esa pregunta es tremenda, la verdad que me la estuve pensando y repensando, te mandé por WhatsApp una respuesta, venía caminando para acá y pensaba otra, y creo que la síntesis, creo que soy una exploradora. Finalmente creo que eso es lo que me define hoy, más porque como cambio tanto todo el tiempo, pero más allá de las cosas que he estudiado, un poco que las nombrabas y otras cosas también, y que fui aprendiendo y cómo fui cambiando en mi hacer, ¿no? En mi vida de adulta, creo que lo que me define es esa exploración. Soy muy, muy curiosa, y esto me quedé pensando, ¿no? Derecho a la pasión. Para mí es un privilegio ser apasionada. Creo que en parte uno nace apasionado, entusiasta, y en parte también elige desarrollarlo y no perderlo, ¿no? No acostumbrarte a qué buena es una buena conversación, no acostumbrarte a estamos tomando esta agua, qué fresca, qué linda, no dejar de observar. Entonces, creo que en ese sentido soy exploradora, y eso trajo un montón de cosas, ¿no? Que seguramente conversaremos, pero bueno, soy escritora, escribí ya 2 libros. Soy, no sé si influencer es la palabra, pero sí tengo una red social importante de muchas mujeres, de habla hispana. Y bueno, tengo un podcast, tengo un canal de YouTube y voy experimentando cosas distintas, nuevas que me van entusiasmando. Doy charlas para empresas, hago gender training para personas de altos cargos jerárquicos en empresas también. Y bueno, y voy inventando cosas, acá no termina, ¿no? Siempre van apareciendo. Y la exploradora. Sí. ¿Y esa exploradora nace cuando sos chica? O sea, ¿arranca de chica eras exploradora o se fue construyendo la exploradora? Me fui animando más de grande. Siempre lo tuve, si querés. Sobre todo tratando de tener, de más chica, creo que era una mirada personal sobre las cosas, ¿no? En ese sentido, creo que fui bastante solitaria de chica y eso me permitió explorar la realidad de otra manera. Nunca fui tribal, por ejemplo. No me sentí cómoda nunca en una tribu, en un grupo. No es ni bueno ni malo, pero eso tuve que interpretar yo la realidad de una manera sin prenderme a interpretaciones del grupo, ¿no? Que uno quiere pertenecer. Y de más grande me animé a ir, no solo a interpretar.
y me gustan todas las alegorías del viaje del héroe, de ir a conquistar, de quemar naves. Siempre estoy con ese tipo de imágenes, me persiguen y son con las que convivo y me entusiasma. Me gustó eso que dijiste, porque la verdad que me quedé pensando en esto de que uno puede nacer apasionado, también puede desarrollar la pasión, ¿no? El ser apasionado, más allá, o sea, no solo el encontrar en qué, sino esto de como actitud, ¿no? Ante las cosas, ante la vida. Me encanta. Y yo quería resaltar lo de ser tribal, ¿no? Sí. Porque no es fácil no sentir que no estás cómoda en la sociedad que uno, sobre todo desde chico, ¿no? Y también de grande, pensar distinto al resto, ¿no? No es tan fácil encontrar tu lugar en eso, ¿no? No. Uno a veces tiende a ceder, ¿no? O a entregar opiniones con tal de pertenecer. Sí. Y tal vez no está buenísimo tender puentes, porque no es que no hay que tender puentes, pero tal vez también sentir que uno tiene derecho a pensar distinto, ¿no? La verdad que es un equilibrio difícil, ¿no? Porque había una publicidad que decía pertenecer tiene sus privilegios. Sí, muchísimos. El tema es, para mí, la línea es hasta cuándo, ¿no? Porque uno en una conversación tampoco vas a estar discutiendo todo, claro. Hasta qué punto, si vale la pena o no, si estás cortando el ambiente. No hay que ser talibana, digamos, extremista en ningún sentido y en este tampoco. Pero sí hay un límite. No voy a interrumpir hasta que alguien haga un comentario nazista. Y ahí sí interrumpo. Y no me importa el clima tan lindo que había. Esta no la dejo pasar. Porque o me voy o me retiro. Porque este es mi límite, ¿no? Y creo que esa delgada línea está en cuando uno deja de ser quien es. Y ahí el costo es demasiado alto. Ahí es donde, para mí, es como importante estar conectada con quién soy para no ceder ese territorio. Ese es el que no cedo, porque es lo único que tengo finalmente, y si nos desnaturalizamos es matarnos de alguna manera. Y esto que te digo de exploradora y de hacer uno mismo, para mí es el encanto de la vida y es el que no estoy dispuesta a ceder. Vos sabés que, bueno, en el caso de todos, hombres y mujeres, pero en las mujeres eso es tal vez mucho más acentuado por esto que también antes conversábamos, un ratito antes que nos encontramos, esto de que estamos como más chipeadas para adaptarnos al otro y tal vez agradar, ¿no? Por un tema evolutivo. Y me acuerdo de una película, nada profunda la película, pero que dice que era de Richard Gere y Julia Roberts, que hablaba de... Mujer bonita. No, la de me robé a la novia, sí. O la novia, sí, algo de eso, que me acuerdo que ella había tenido distintos maridos y con cada marido desayunaba, o sea, se adaptaba al desayuno del otro. Si al otro le gustaban los panqueques, ella comía panqueques. Sí. Si al segundo marido le gustaba no sé qué, ella comía. Y en algún momento se dio cuenta, después se enamora con el que es ella, ¿no? Claro. Pero en algún momento se pregunta, ¿qué me gusta a mí realmente? Claro. Porque siempre estoy tratando de agradar. Entonces, y eso tenemos medio incorporado, ¿no? O sea, no digo que los varones no, debe haber varones que sí, pero nosotras medio que más acentuado, y tiene que ver con esto que decís, ¿no? Sí, bueno, para mí la pregunta que está buenísima, que no se me ocurre a mí, la leí en algún lugar, es, todas queremos agradar, ¿no? Todas y todos, las mujeres más, como bien decís, porque estamos educadas para agradar, para servir, digamos. Y la pregunta es, ¿a quién quiero agradar más? ¿A los demás o a mí misma? Porque a veces estás agradando al otro, pero te estás convirtiendo en una persona que a vos no te agrada. Y primero nos tenemos que agradar a nosotras mismas, ¿no? Y para ser fiel a una misma, podés elegir, ¿no? Y yo soy muy respetuosa de las elecciones libres de las personas. Y si hay alguien que quiere abnegar su vida para tener el beneficio, entre comillas, de pertenecer, de agradar, de lo que fuese, libremente, bueno, no es la elección que claramente que yo haría, pero está en su derecho. Y lo respeto, siempre de vuelta que sea libre y no desde el temor de qué voy a hacer si me quedo sola, ¿no? El típico. Que estamos amenazadas, uno de los posteos que hice que más éxito tuvo por repercusión, ¿no? Fue, ¿alguna vez te dijeron si seguís así te vas a quedar sola? Bueno. Un montón de veces. Un montón de veces. Tremendo. Las personas más cercanas, lo que más me sorprendió es la cantidad de mujeres que lo habían recibido este mensaje de parte de sus madres.
Wow. Digo, qué fuerte. Sí. Y además, ¿qué quiere decir? Digamos, todo lo que significa, ¿no? La amenaza de te vas a quedar sola. Que es no sola, no es con amigos, es no con pareja. Y como el peor de los escenarios que te puede pasar es, si seguís así, o sea, como sos, te va a pasar la peor de las calamidades, que es no tener pareja. Y eso significa estar sola. Mirá la cantidad de mensajes que hay en una sola frase tan habitual. Y esa nos persigue. Entonces, ¿cómo hago para no quedar sola, entre comillas, que pareciera aislada, que pareciera, ¿no?, que si no tenés pareja, entonces, no sé, como que dejás de existir, ¿no? Y quedás totalmente arrinconada. Bueno, entonces tenés que hacer todos estos esfuerzos para que aquella amenaza no ocurra. Horrible vivir así. Totalmente. Elena, y bueno, vamos a meternos un poquito en qué ha hecho esta exploradora. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿cuáles identificás vos como hitos, algunos hitos en tu vida, en tu carrera? Sí. Y ¿cuáles fueron las decisiones importantes? ¿Qué las motivó? Contanos, a ver. Bueno, creo que así como el gran hito profesional de mi vida, no tengo ninguna duda, ya sucedió. Y fue estar en la función pública, ¿no? Para mí eso fue hace muchos años, en el 2015, como creadora y directora del CEDEM, que fue el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción de la Nación. Y para mí fue el mayor privilegio y honor de mi vida. Representar al país me emociona de verdad. Poder dar servicio público a mi patria es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Más allá de mis hijos, ¿no? Porque realmente poder dar servicio y sentir que puedo producir algunos cambios y que se beneficia a mi país, bueno, se me mueven todas las estructuras internas. Fue una experiencia lindísima que me honra, me enorgullece. Me acuerdo al principio, bueno, era más inexperimentada, entonces cuando hablaba en entrevistas o lo que fuese, claro, hablaba normalmente como normalmente hablo, y de repente dije, no, yo estoy representando algo. Y para no olvidarme, usaba una escarapela. Dije, cada vez que hable, Bueno, digamos, esté en funciones, uso la escarapela para decir, no soy Elena, soy, bueno, la directora de... Pero estoy representando a nuestro gobierno, a nuestro país. Tengo una representación institucional que tengo que cuidar y que quiero cuidar y proteger y defender. Entonces te diría que esa fue una decisión importante y que me cambió vitalmente. ¿Por qué te cambió? Porque, bueno, tuve muchísimas experiencias ahí, di más de 300 charlas, más allá de las charlas, no los cambios, y fui desde hablando en Naciones Unidas en New York, en inglés representando a nuestro país, hasta lugares hipervulnerables del interior de nuestro país, ¿no? Y todo en el medio, siempre con mujeres. O sea, estoy tan enriquecida por tanta confianza, por tanta ida y vuelta, por tanto abrazo, por tanta esperanza, conocer realidades tan distintas, y también de colegas, ¿no? Y los empleados públicos, que creo que están totalmente subestimados muchas veces en sus funciones, ¿no? Los tenemos a veces como caricaturizados, ¿no? Como un tipo de personaje que es muy dañino y muy real. Entonces descubrir esos tesoros que existen en la administración pública también fue un aprendizaje, una humildad total, ¿no? Viniendo del sector privado, aprender del sector público, también un sentimiento de trinchera que nunca había tenido, ¿no? Con el trabajo a veces somos compañeros de trabajo, en el colegio somos compañeros de colegio. No sé si tenés tanto un objetivo común, está impuesto. Ahora cuando estás con ideales, bueno, es muy distinta esa sensación, ¿no? De el vamos juntos tiene un carácter de mucho más idealismo muy potente, muy lindo, muy lindo. Y bueno, y después salirme de ahí de vuelta es como que cambiás de escala, como Lilliput, que va del país de los gigantes al país de los enanos en un microsegundo. O sea, yo tenía 300 mails por día, literalmente hablando, y de repente tenés 12. Y 2 son un spam. Entonces, sí. Primero te ofendés y decís, son todos unos falsos y unos malos. Y después decís, no, era institucional, obvio. ¿Por qué me van a escribir? Me van a escribir a la siguiente persona y está muy bien.
Y yo ya tampoco estoy en obligación de responder esos 300 y de repente se crea un vacío enorme. Porque todo te queda hiper chiquitito. ¿Cuál fue la siguiente decisión? ¿Cuál fue el siguiente paso después y después de ese día después? Vino la pandemia muy seguido de uno de otro. Entonces entré en el blanco total, ¿no? ¿Y qué hago de mi vida? Y sí seguía teniendo esta vocación de servicio muy fuerte, que no la quería tapar ni transformar, al revés, potenciar. Y entonces encontré en las redes sociales esa escala que a mí me da oxígeno, que me puedo expandir enorme. No sé cuántos van a escuchar, pero yo en potencial por lo menos puedo mucho. Sentís que tenés impacto de nuevo. El potencial está, después dependerá de mí, pero que no hay un límite para crecer, que no hay ninguna estructura que me va a contener, que no hay nadie que me va... Además, esta sí la novedad, el contenido lo decido yo, la escarapela divina la guardé en una caja y ahora hablo yo por mí. Exacto. Y eso también es muy empoderador y está buenísimo, me gustó también, ¿no? Como segunda cosa. Y ahí largarme a todo lo estético, que sí fue novedoso, ¿no? Desde al diseño. Bajar Canva y empezar y decir, bueno, qué letras, qué colores y hasta dónde me animo. Y de hecho hasta me animé a, no te digo que unos poemas, porque le puse palabras silvestres, porque no estudié letras, pero escribí así y lo pongo a ver qué pasa y es divertido a ver qué pasa. Y bueno, tuvieron buenas recepciones, entonces me seguí animando a escribir y así salió el primer libro. Después el segundo, y bueno, y sigo en ese camino de la escritura que me interesa, ¿no? Y volviendo a los hitos, ¿no? En la previa, digamos, a la función pública, ¿qué fue que gestó todo ese lugar que después tuviste? ¿Qué gestó? ¿Qué tiempos en tu vida pensás que fueron para adentro y gestaron esto? Bueno, desde que empecé la facultad hasta mi segunda hija, yo estaba en relación de dependencia en el mercado financiero, te diría, trabajando normalmente. Con mi segunda hija, que ya tenía desde dos la abogada chiquitos, ahí, de la abogada, etcétera. Convencional, digamos. Sí. Hasta ahí nada extraordinario. Y después ahí dejé de trabajar. Y al principio salía por la calle con el cochecito y decía, o sin el cochecito, cuando ya estaban en jardín de infantes, y decía, ¿y ahora qué hago? Porque siempre como que hacía muchas cosas. Y empecé con toda una etapa utilísima de mi vida, donde hice un montón de manualidades, desde tejer, bordar, escultura, pintura y todo lo que se te pueda ocurrir. De taller en taller. De taller en taller, descubriendo algo que yo había subestimado, ¿no? Una mujer grande me dice, estás yendo para atrás, porque claro, había hecho la carrera, el posgrado, y como que cada vez tenía más responsabilidades corporativas, si querés, y de repente estaba en una mercería tejiendo con mujeres. Pero yo redescubrí esos círculos de mujeres que sobre todo eran bastante más grandes, tenían la edad de mamá o de mi suegra, digamos, ¿no? En ese entonces. Y esa narrativa muchas veces ocultada, incluso en la literatura, de lo que pasa en el día a día de una mujer más grande. Y su relación con las nueras, que era como ver el otro lado de la luna. Claro. ¿No? Siempre yo escuchaba la de mi edad, hablando de las suegras y de las madres. La versión de la nuera no es la de la suegra. La versión de la suegra es bien distinta. Y no es quejosa necesariamente, y es comprensiva y empática. Y empecé a disfrutar muchísimo de esos círculos en las mercerías. Y fui un montón a tejer, que aprendía, y la manualidad tiene algo también, no sé bien qué es, un psicólogo lo sabrá bien, pero hay un contacto con el interior que es muy artesanal, ¿no? Nuestro yo artesanal, quizás es primitivo, no sé, pero está buenísimo, y estos círculos de mujeres me hicieron abrir la sensibilidad a eso y a valorarlo muchísimo. Y bueno, y después en esos 10 años que no estuve en relación de dependencia, también empecé a trabajar en distintas ONGs, fundaciones, etcétera, todo voluntario, mientras hacía estas otras cosas. Y así, bueno, fue como de a poco me fui metiendo en los temas de las mujeres que me interesaban mucho, y así, bueno, después entré en la función pública. Pero o sea, creo que habías empezado con esa sensibilidad, con esa escucha atenta a esas historias, eso ya te había ido marcando. Sí. Después otra cosa que me marcó muchísimo y que me sigue marcando, que fui voluntaria como 3 años en el CAS, que es el Centro de Asistencia al Suicida. Es una línea, una hotline, si se quiere. No, si se quiere, no. Es anónima, las 24 horas, que atiende a
de manera anónima, ahora lo puedo decir porque ya no estoy, a personas que llaman o en una situación potencial de suicidio o con problemas, digamos, suyos o de personas a su alrededor, ¿no? Llaman y piden asistencia. Y eso también me abrió muchísimo el corazón más que la cabeza. Y bueno, tiene toda una parte de entrenamiento, no es que cualquiera va y lo hace. Y fueron muchas horas. Yo me imaginaba al principio que iba a ser como un super call center, ¿no? Y no, es en un subsuelo de un hospital público, está solo, al lado está la morgue, o sea que es bastante tenebroso. Y en ese silencio y esperar que suene el teléfono y cuando suena que haces contacto como muy íntimo con la otra persona, se abre, no sé, como mucha luz. Es muy rara esa contraposición, ¿no? Como lo más triste o lo más fuerte está conectado también a veces con lo más luminoso. Y creo que eso me cambió muchísimo. Ha sido un hito en mi vida, sin duda. Fuerte, ¿no? Y una cosa que también queríamos preguntarte... Tenemos a la abogada que desde con la formación de abogada, que me imagino que te acompaña sí. Y que te ayuda en esto que estás focalizando en la autonomía de la mujer, ¿no? Sí. Tenés un montón de contenidos desarrollados en función de este tema. Un poco ya contaste cómo se origina esto, ¿no? Pero digamos, ¿cómo hace que hayas dedicado el full de tu vida, digamos? ¿Cuáles son los distintos vertientes, sí. digamos, a los que mirás cuando pensás en la autonomía de la mujer, ¿no? Porque... Mira, es de la mujer, pero en realidad mi motor, mi motivación más fuerte en ese sentido es el de la libertad, ¿no? Así como digo que soy muy respetuosa de las elecciones de los demás, lo soy. Las elecciones libres. Y creo que muchas veces tomamos decisiones no libres, creyendo que lo son, pero que están sesgadas, si querés, o forzadas por miedos, sin lugar a duda, en las mujeres, y por culpas. Creo que estos son los dos grandes compañeros que tenemos las mujeres en términos genéricos. Te diría que en general estamos en un pasillito entre el miedo y la culpa. Entonces el umbral de decisión que tomamos es mucho más angosto. Y para mí trabajar en ampliar, ya sea menos culpa, menos miedo, más seguridad en una misma, bueno, te permite ser más libre, tomar decisiones en un marco más amplio. Nadie es totalmente libre de hacer lo que quiere, ¿no? Vivimos con otras personas y está muy bien. Pero si puedo contribuir y tengo mucha devolución, eso también es lo que me pasa, ¿no? Mucha devolución todos los días. ¿Alguna historia que quieran contar respecto a qué te dicen, ¿no? Mira, tengo tantas que me hice un grupo de WhatsApp propio que se llama El Cofre de los Tesoros, y ahí guardo todas todos mis tesoros. Entonces el día que digo, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Voy a mi cofre de los tesoros y ya, sigo. Y en el cofre de los tesoros hay tantas cosas, desde mañana tengo una entrevista de trabajo y ya sabía que no me iba a animar a ir. No me pongo nerviosa en la entrevista de trabajo, no me voy a animar a ir, ¿no? Porque me da miedo, porque no sé qué ponerme, o mil cosas, porque ya sé que me van a decir que no. Y escuché o vi tu post y me dio ánimos y me estoy poniendo, no sé, el rímel para ir. Yo ya tengo con eso nafta para 3 meses. Y de estas tengo 1000. Se lo di a mi mamá. Otra cosa divina, al libro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eso me encanta. Y después otras que son súper tesoros es cuando los varones me escriben. Se lo di a mi pareja. Digo, qué maravilla. Estas raras avis, ¿no? Que aparecen, porque son excepcionales, que ellos impulsan a sus compañeras, ¿no? Que las ven que quizás tienen más temores o inseguridades de los que ellos ven esta super mujer, ¿no? En el mejor de los sentidos, tan nutritiva, tan rica en su personalidad y que no está haciendo y la quiera potenciar, sí. y vení que te ayudo. Ay, es divino cuando pasa eso. O, bueno, a mí hay miles de historias, ya te digo que las voy guardando, y cómo esto puede producir cambios en vidas, chiquitos, más grandes, no pasa nada súper trascendental, pero bueno, para mí es muchísimo. Entonces es como que estoy muy en este mundo y también ya voy viendo más. Es como que tenés un anteojo donde vas viendo la sutileza del discurso de una mujer o de otra, la actitud, y podés entender más, ¿viste? Como que cuando te volvés más grande entendés más de dónde viene una persona y justificás o encontrás las razones de sus acciones.
y entonces las conversaciones me traen más contenidos para hacer y así se va haciendo como una bola de nieve enorme. Es que eso que dijiste, lo de la sutileza, ¿no? En el lenguaje, o sea, la verdad que, no sé, no digo a todos nos pasa, a mí me pasa por lo menos, el ir identificando, pero sinceramente es una cosa reciente, es de los últimos años, o sea, el ir percibiendo en qué cosas uno, desde cómo comunica, o sea, qué es lo que tiene detrás cuando comunica determinadas cosas, bueno, para mí es nuevo. No, claramente, y el poder registrar en un discurso, bueno, ni hablar en espectáculos o en cosas, cuando miramos, ayer hablábamos de lo que eran, no sé, tiras cómicas, cosas de los 80, de los 90, que decimos, bueno, claramente hoy ahí vemos tanta cosa distinta. Pero bueno, me quedo con lo del libro, porque dijiste, le di el libro a mi mamá. ¿Cuál? Sí. ¿El de Dueña de tu dinero? Sí, porque ahí ya hay una elección, sí. que por eso te quería preguntar cómo llegaste a rumbear para ahí, porque ya dentro de todo lo que uno puede decir, empoderar a la mujer o trabajo en la libertad de las mujeres, aparece la violencia económica o la ignorancia o el desconocimiento. ¿Cómo fue que dijiste, voy a aportar acá? Bien, a ver, en temas de, como académicamente, si se quiere, los temas de las mujeres son como 3 grandes columnas, ¿no? Está la autonomía física, política o de toma de decisión y económica. La autonomía física es todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, es un universo. La segunda es todo lo que tiene que ver con la autonomía política o de toma de decisión, que es la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en la sociedad, ¿no? Ahí entra el tema de cupo, las mujeres en representación en los sindicatos, en las religiones, digamos, cuánto participa la mujer en las decisiones que nos impactan a todos como civilización. Este es todo otro universo que un poquitito lo toco. Ahí entra la temática de techos de cristal, ¿no? Las mujeres que no llegan a los cargos altos, etcétera. Y después está la gran tercera, que para mí está muy más invisibilizada, que es la autonomía económica. Y que es la posibilidad de desarrollarse económicamente en igualdad de oportunidades y condiciones que los varones. Que en teoría vos podrías decir cuál es el problema, si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, ¿no? Acá los abogados, no hay ninguna diferencia. Pero la verdad es que cuando sacamos la foto vemos diferencias tan marcadas, sobre todo en este aspecto, en otros también, ¿no? Desde brechas salariales, brechas en la participación en la economía, brechas en el acceso a crédito, etcétera, los montos de los créditos de unos y otros, que no se pueden justificar por el comportamiento individual de cada uno, sino que es tan genérico que es, digamos, estructural. Evolutivo. Exacto. Y nos conviene cambiarlo y rápido, ¿no? ¿Y por qué nos conviene cambiarlo? Porque eso trae, primero, un imperativo ético, lo entenderán bien los abogados, de igualdad de acceso a esos derechos. No es solamente tenerlos, sino igualdad en la posibilidad de tomarlos, de ejercerlos. Sí. Y de vuelta, cuando vemos una diferencia estructural tan grande entre unos y otros, decimos, no es porque Manuela no la quiso tomar a su derecho, que podría haberlo hecho y no lo hizo por falta de mérito, sino que hay un tema que las mujeres no llegan a tomarlo tanto como los varones. Entonces, primero esa es la razón. La segunda es social. En las sociedades donde las mujeres se desarrollan más económicamente, se educan mejor los hijos, hay más paz, es como que hay un montón de beneficios sociales cuando esto ocurre. Y el tercero, que no es menor, es económico, ¿no? Y los países más desarrollados invierten en esta temática, no solamente porque es bonito o porque crean que está de moda o lo que fuese, sino porque tiene un impacto económico alto, ¿no? Pensemos en el costo de oportunidad para un país cuando tenemos tantas mujeres preparadas, jóvenes, que están en sus casas haciendo tareas de cuidado no remuneradas a sus hijos o otros adultos mayores, etcétera, y que podrían estar produciendo económicamente, ¿no?, bienes, y también, porque los varones también tienen hijos, no son solo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay medidas y políticas que se pueden llevar adelante para poder traer más prosperidad a nuestro país. Y aparte es impactante que muchas veces somos nosotras mismas las que no queremos hablar de estos temas, ¿no? Porque uno pareciera que es el otro, que también, pero mencionabas en algún momento una encuesta de JP Morgan, que el 61% de las mujeres prefiere hablar de la muerte antes que de la plata. Antes que de la plata, ¿no? Sí. Que coincido que la plata es un tema central, ¿no? Sí. En el vínculo con la pareja, en los vínculos con nuestro trabajo, en sentirnos con derecho a pedir, ¿por qué no? A pedir más en un honorario.
Entonces digo, wow, no es un tema de conciencia del otro sexo solamente, que tiene que estar, de los otros sexos, sino de nosotras mismas, ¿no? Creérnosla, el tema del síndrome del impostor, esto que decíamos, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con no creerla, ¿no? Bueno, cuando en la editorial... Otro temón, el síndrome del impostor. Anotame en la lista, por favor, que quiero trabajar. Vamos. Sí, yo también lo tengo. Vamos, abogadas y abogados. Yo también lo tengo. Que escuchan el podcast. Sí. Vamos a hablar del síndrome del impostor. Tiene 3 características. La primera es sentir que no tiene suficiente capacidad para ejercer el trabajo que está ejerciendo, ¿no? Decir, a veces, o aquel al que anhelo, no voy a hacer un podcast, ¿a quién le va a interesar? No tengo nada para decir, lo mío no es interesante, ya está todo dicho, no soy suficientemente capaz. El segundo es el temor a, y me van a descubrir, ¿no? Y entonces está aterrada de que se van a dar cuenta que estoy verseando, que estoy improvisando, que lo mío es puro humo, que hago de cuenta que sé, pero en realidad no tengo idea. Y me van a descubrir y voy a quedar en evidencia porque soy una impostora, soy un fraude. Es un divague que yo esté en este cargo. No lo merezco y se van a dar cuenta en cualquier momento. Y la tercera característica es que nos cuesta aceptar, interiorizar los logros propios, ¿no? Entonces, las cosas salen bien, siempre es por factores externos, es el equipo, tuve suerte, justo pasó que bajó las hojas, subió las hojas, así que yo estaba ahí, pero por otro lado, cuando salen las cosas mal, a veces por factores externos me asumo totalmente la culpa. Fui yo que no me preparé, que no estuve lista, qué sé yo. Bueno, esto también lo padecen varones, pero mucho más las mujeres. Y hay distintos subtipos que son divertidos. Una es la perfeccionista, ¿no? La perfeccionista es la que puede hacer una presentación increíble y quizás se trabó en una palabra, o se equivocó en un número, o trastabilló, o se quedó sin voz y tuvo que tomar agua. Termina la presentación maravillosa, ¿y en qué va a estar pensando? En eso que estuvo mal y no todo. Pero esto pasa también, qué sé yo, a una mamá que hace la fiesta de casamiento de la hija y salió todo fantástico y alguien le dijo, ay, ¿sabes que el verde de tus zapatos no pega tanto con... Se va a ir a dormir esa noche y el comentario que quedó es el del zapato y no las 1000 veces que le dijeron que rica la comida y que bien que estás y qué bien que salió todo, ¿no? Entonces, para todas las que cuando le dicen que bien lo tuyo ponen excusas, bueno, estamos en este grupo. Este es un buen síntoma para saber que está. Después está la superheroína, que es la que quiere hacer todo, ¿no? Super mamá, super amiga, super hija, super trabajadora, pero además de que trabaja muy bien, es eficiente, es amiga y compinche de todos sus competidores, aliados y todos. Y ella es la candidata al burnout, ¿no? A quemarse. Las mujeres que, digamos, meten tanto en el sistema o unas angustias tremendas, llorando solas en la cama contra la almohada, que ni su pareja se entere, o tomando pastillas para calmarse, o alcohol. Y esto pasa mucho y nadie lo habla, obviamente, porque sabe que no, pero es que por algún lugar tiene que sacar a esta superheroína. Después está, sí, total, la genia innata, que me encanta. A ver qué es eso. La genia innata son esas personas muy talentosas que nacen y que aprenden todo rápido, ¿no? Y en los deportes también le va bien y entienden la lógica del mundo como fácil. Y la facultad sí estudié, pero tampoco me maté y pasaba, digamos. Y si quería sacarme un 9 podía. Y de repente aparece un desafío donde no. Entonces, de repente, no sé, puede ser un jueguito en la computadora o aprender música o lo que fuese. Y ahí es como que, entonces todo era mentira y les cuesta triplemente más porque están acostumbradas a este impulso, ¿no? De ir por más. Así que, bueno, están todos estos subtipos y que es gracioso y seguramente... Pero que todos seguro nos identificamos en algo. Creo que es difícil decir, no, yo esto nunca. Mira, de consuelo... Exacto. Serena Williams, Michelle Obama, Tom Hanks, todos han admitido que en algún momento ellos, super cracks indiscutibles del universo, ¿no? Han sentido este síndrome del impostor, así que nosotras, simples mortales, también tenemos derecho. Pero está bueno registrarlo. Está bueno registrarlo. Yo, por ejemplo, esto de, ya está todo dicho, es algo que digo mucho. O sea, una clase, bueno, no sé, pero ¿qué voy a decir? Porque ya está todo dicho, está en todos lados. O sea,
Eso, con ese comentario me sentí súper identificada, porque me pasa un montón. Bueno. Entonces te dan menos confianza para lo que después terminás eligiendo, o por ahí lo decís, pero no con la misma seguridad. Ahí hay otro tema que me interesa, que toca un poco el síndrome del impostor, pero que tiene que ver con la visibilidad, y me parece muy importante, sobre todo para las abogadas, insisto, que tenemos más tema, ¿no? Las mujeres con esto, que es hacer visible nuestros propios talentos, nuestro propio recorrido, y qué poco que lo hacemos las mujeres. Porque el terror a vendehumo, a mandarte la parte, a lo que exacto. sea. Si nos aparecen tantas fantasías de amigas, primas, que van a estar diciendo, ¿y esta qué se cree? Y, se está llevando crédito que no le corresponde. ¿Qué se hace si yo la conozco y no? Y, digamos, tantos complejos que entonces no nos animamos. Y estoy hablando en LinkedIn. No estoy diciendo de hacer un monumento, ¿no? De mostrar nuestro recorrido. O pensamos, si no soy investigadora del CONICET y no descubrí, no sé, el octavo cromosoma de no sé qué cosa, ¿qué voy a decir yo? No tengo nada para decir. Y ruego, por favor, yo que trabajo tanto estos temas de empoderamiento, que sí visibilicen sus trayectorias. Y no tienen que ser geniales, dignas de un Oscar, sino humanas. Porque entonces a las mujeres más jóvenes, sobre todo, nos falta role models, nos falta ver el recorrido de otras mujeres, ¿no? Experiencias de otras mujeres, y ver cómo es una mujer que trabaja haciendo podcast, cómo es una mujer que trabaja, no sé, siendo música o lo que fuese. Y es tan importante, y si nos morimos de vergüenza, es que me da no sé qué, pensar en el valor del servicio que puede estar dando, visibilizar lo propio y entregarlo como tal. Elena, un poco el objetivo que tiene este podcast justamente. Estaba pensando lo mismo. Pero le quiero aprovechar a hacer una pregunta. Sí. Es mostrar modelos de abogadas, de abogados, justamente para las generaciones que vienen y para nosotros mismos, ¿no? Ver gente distinta, que el mundo del derecho, tiene que por un lado va medio desprestigiado en algún lugar, por otro lado, entonces por ahí los role models que se muestran en los medios no son por ahí lo ideal, entonces mostrar gente que a nosotros nos gusta que se vea. Entonces, te quería preguntar si desde tu lugar de abogada, de la formación de abogada, ¿cómo lo uniste en esto? ¿En qué te ayudó la abogada, ¿no? Para mostrar abogadas. Vos hiciste un camino distinto, pero sos abogada. Entonces, ¿dónde unís esos dos mundos? ¿En qué te ayuda esa formación? Sí, digamos? Muchísimo. Bueno, una de las cosas que les comentaba que hacía es gender training, ¿no? Que es como un media training, pero para personas en altos cargos jerárquicos, pero que tiene que ver con dar conocimiento sobre estos temas de empoderamiento, igualdad, equidad. Y acá ser abogada me sirve muchísimo porque me da un marco, primero teórico, y después todo el concepto de justicia, ¿no? Que para muchísimas personas justicia es dar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Tengo 10 chicos, 10 caramelos, es uno para cada uno. Listo, justicia perfecta. Aritmética. Aritmética, sí. Pero los abogados bien entendemos que eso no siempre, que lo justo es dar a cada uno lo que le corresponde. Sí. Y en a cada uno lo que le corresponde es un arte, ¿no? Y que requiere humanidad entender eso. Y jugárnoslo por lo que creemos y a qué le damos jerarquía. Y eso es lo que los líderes, siempre les digo, ustedes pueden delegar todo menos la toma de riesgo. Nadie va a tomar más riesgo que ustedes, obviamente, porque si me va mal, te van a retar, ¿no? Yo quedo offside. Entonces, esta es la parte de derecho que a mí me sirve muchísimo, que es explicar estos términos que son de filosofía del derecho, si se quiere, pero que tiene que ver con el verdadero concepto de justicia y de equidad, y cómo como civilización estamos dispuestos a restringir algunos privilegios para que otros puedan acceder a esta igualdad a la que queremos, ¿no? Y que la meritocracia, todo este tipo de temas están muy presentes en lo que tiene que ver en la igualdad o equidad de género, y son bastiones de los que yo me puedo agarrar con mucha soltura, porque tengo todo este recorrido hecho, ¿no? Y después están las consultas, entre comillas, que a veces me hacen, que no doy consejos y asesoramiento jurídico, pero sí sé a dónde derivar. Exacto. Entonces eso me ayuda y puedo dar una respuesta, digamos, con algún contenido cuando vienen preguntas de este tipo. Y apuntando, digamos, conectado con esto, ¿qué habilidades pensás que no se enseñan en las universidades
deberían enseñarse. ¿Cuáles Sí. has valorado con el tiempo cada vez más? O sea, Sí. después de ver todo esto. Una recorrido. que me hubiera encantado, que tuve que hacer el camino, es hablar en público. Fundamental. O sea, mi carrera fue escrita. Recibí clases orales y fui a clases orales y di exámenes orales, pero no es lo mismo que hablar en público. Y creo que es una herramienta fundamental, cada vez más importante y que puede cambiar muchísimo, ¿no? Nuestra trayectoria, desde cómo hablar a un cliente y que hablar Motivar. frente a personas no sea una traba en sí misma, contar con esa herramienta. Y dos, si hoy lo tuviera que hacer, es todo el tema de identidad virtual, fundamental en lo profesional, ¿no? Esto que estábamos diciendo de dar visibilidad a través de las redes sociales. Bueno, doy una de las charlas que doy que no tiene nada que ver con lo que hago, pero es instrumental, es, bueno, ¿cómo se hace para tener un LinkedIn razonable para una persona que empieza de cero? Y tiene 50 y pico de años, o 40, no importa, y está totalmente out, porque digamos, hay el A del ABC, como para tenerlo, que si te buscan, que te van a buscar. O sea, es garantizado que te van a buscar cualquiera que vaya a tenerte como cliente, como proveedor, como aliado. ¿Quién sos? Tu currículum dice algo, pero muchísimo más dice tus redes sociales. Entonces, ¿qué pones? Si no estás, bueno, eso también dice un montón. No Exacto. estás amiga con las redes sociales, bueno, a ver, contame un poquito qué pasa acá. Y vos podés tener una presencia razonable. Entonces, y es lo que yo recomiendo mucho, ¿no? Sí. Por lo menos estar y que la foto de tu perfil no sea la del civil de tu hija, típico, porque saliste bien en la foto. Claro. No es la foto para LinkedIn. ¿No? Asesoramiento urgente. Bueno, sí, el ABC para principiantes de cómo, bueno, ahora doy una charla para mujeres en seguros, ¿no? Ah, ¿sí? Y me piden sobre eso, bueno, ¿cómo lo hago? Y nada, lápiz y papel, ven, que tampoco es una ciencia oculta. Y No, pero ahí es ponerle foco. Y a ver, yo no estudié marketing, pero yo transmito lo que yo hubiera querido saber cuando empecé, que alguien me lo dijera. O sea, la amiga que te dice, ven y te hago la gamba, 1 hora y media, ¿te explico? Y lo hacemos juntas. Bueno, me hubiera encantado tener eso. No lo tuve, fue a prueba y error. Bueno, lo puedo transmitir, pero sí. Lo En las que- universidades sería genial que lo tuvieran. Este ejemplo que das vos de las redes sociales también, el tema es no solamente haberlo tenido, sino la realidad es que uno no tiene que dejar de aprender, o sea, inevitablemente vino después, entonces no es que terminé de estudiar Total, o sí. hice el posgrado Sí. y se terminó. Esto de tener que seguir aprendiendo cosas nuevas, bueno, ¿quién te iba a decir que vas a estar viendo cómo hacer para que reaccione mejor un algoritmo? ¿Cómo hacer para que en una red social, bueno, no sé, Sí. tu identidad esté mejor perfilada? Ni hablar. Y en temas de aprender, aparte de esto, ¿qué otras cosas así? ¿Qué es lo distinto que pensás que has aprendido en estos últimos años? La curiosa, ¿qué ha hecho en este último tiempo? De todo. la curiosa Bueno, exploradora. todos tipos de gimnasia, creo que he practicado y he aprendido todos. Me gusta mucho estar conectada con el cuerpo, me parece fundamental, porque es la herramienta dentro de la que vivimos, es parte de quién somos. Creo que muchas veces vivimos como del cuello para arriba y nuestro cuerpo nos habla, nos dice, tiene un montón de información, ¿no? Para transmitirnos. Para mí es importante estar conectada. Me gusta sentirme fuerte. Para mí los músculos de la espalda son los que me sostienen, los abdominales, y me gusta sentirlos, me paro distinto cuando estoy bien físicamente. Entonces todo ese mundo. Después, en un momento, aprendí a tocar la batería. De Caramba, estamos en un estudio de grabación. Sí, estamos en Con un músico. Con un Estás abriendo una puerta Una acá. puerta peligrosísima. Pero sí, a los 40 y pico. ¿Pero sí. era una asignatura pendiente? No, ¿O para cómo nada. fue Fue eso? me da vergüenza, pero estaba escuchando en el auto, radio, que normalmente escucho, y de repente apareció no sé cuál canción, porque tenía una batería muy fuerte, y dije, pero esto es genial, ¿no? Porque sentí como un latido vital, y digo, esto se tiene que poder aprender, como todo, seguro, sí. Vuelvo a casa a googlear profesor de batería, encontré, obviamente, retro, a los 3 días estaba con palillos en la qué mano, bárbaro. tingui. Y bueno, primero me compré una eléctrica, ¿no? Que son más chiquititas y hacen menos ruido, después Claro. una grandota, pedí permiso a los vecinos. Es un tema, insonorizar, aunque Sí, totalmente, y ahí sí aprendí eso. Y
¿Y bueno, tus hijos qué después decían? Mamá está con la batería. ya están acostumbrados. Cómo se mis invierten los criaturas. roles en la vida. Te juro. Sí, además, cuando viene alguien, uy, tenés un hijo que toca. No, soy yo. el menos sospechoso, ¿no? Pero fue muy divertido eso. Hice una banda de rock con madres del colegio de los chicos, que fue súper divertido. Fue muy lindo, la verdad. Nada. Uno se sorprende, ¿no? Cuando aparece un montón de gente que en realidad tiene sensibilidad con la música o toca instrumentos. Bueno, nos ha pasado acá con los entrevistados, con Gaby en una diplomatura que tenemos en la Austral de Derecho 4.0. De hecho, tuvimos una experiencia acá con el maestro Darío Halfin, en la que justamente cuando quisimos hacer música, de golpe había un montón de estudiantes que, sí, yo soy bajista, yo baterista, o sea. ¿Y cómo se conectaron y nos conectamos entre todos distintos? Sí. Entran otros canales de comunicación. Sí. Entonces, está buenísimo. Porque después de eso, en el grupo generó una cosa muy distinta. Y vos hablabas del tejido, de la lana, de no sé qué, y la música también nos lleva a otro mundo, ¿no? Después los idiomas me interesan, estudié de más chica, de más grande, francés, alemán, me interesan esas cosas. Sí, la verdad que creo que... ¿Y la exploradora? La exploradora explora y todo me intriga y qué sé yo, o meditación, yoga, voy y vengo mucho con esas cosas y son etapas. Al principio decía, bueno, no termino nada y ahora tengo una visión distinta. No es que no termine, llega hasta ese punto ese interés y nace otro. Y en vez de decir no llego, digo voy evolucionando. Es la excusa divina que me hago y que me gusta. ¿Sabés que hace un tiempo nos decían que uno puede, cuando aprende algo, decidir que ha llegado a un umbral ok? Total. Es decir, aprendí a tocar. El año pasado a mí se me había dado por aprender a tocar el ukelele. Sí, bueno, aprendí. Toqué estas canciones, sé cuáles son las notas básicas, lo puedo hacer. Y es como, bueno, está. Pero ahora, si vos querés volverte, por supuesto que eso requiere otro nivel de estudio, de dedicación. Y con los idiomas también, a veces el umbral ok es, puedo leer, entiendo, o puedo expresarme si llego al país tal. La genia de Meli Furman, que de paso la nombramos. La genia de Meli Furman nos enseñó eso. Sí, sí. Y hablando de qué aprendiste, tenemos una curiosidad porque estalló en las redes sociales un episodio que queremos que nos cuentes. ¿En Mendoza fue? Fue en otra provincia, pero no la nombro. Porque no mencionamos la provincia. No tiene la culpa. La provincia no tiene la culpa, tal cual. No la estigmaticemos. No, pero bueno, fue algo... ¿A vos te sorprendió la reacción? Contanos qué pasó bueno, lo cuento. ¿Cuáles fueron las repercusiones de...? Sí. Cuando uno saca un libro, tiene una presentación oficial, que fue muy lindo, en este caso fue de Dueña de tu Dinero, también estuve en la Feria del Libro, firmé un montón, divino, qué sé yo, y después tenés firmas de libros, muchas veces son librerías o distintas presentaciones, donde la gente compra el libro y vos se lo dedicas, hablas un ratito y va al siguiente. Lo has visto en las películas americanas 100.000 millones de veces. Bueno, está la versión argentina, que es esto. Y en una charla que fui a dar a una provincia, que no la quiero nombrar, bueno, planificamos hacer una de estas otras presentaciones y resultó ser en un shopping el tema. Llego al lugar del shopping y ya cuando me acerqué dije, esto no va a salir bien seguro o no va a estar muy bueno porque no había mucha gente, no había mucha preparación. Al encargado me miraba tipo, ¿de qué me estás hablando? Wow, ¿dueña de qué? ¿Qué cosa? Así algo me dijeron, pero a ver, viste, buscando en el WhatsApp la persona que yo había hablado, no, y no vino. Bueno, genial. Bueno, la cuestión es que estaba en un pasillo, ¿no? Imagínense un shopping muy grandote, una mesa chiquita del patio de comidas con la silla plateada típica, 4 libritos puestos y nada, bueno, sentate acá. Bueno, está bien, me siento acá, ¿no? Entonces me siento, este pasillo enorme, nadie. A los 20 minutos me sincero conmigo misma y digo, nadie ahora y nadie después tampoco. No va a venir nadie. No va a venir nadie. Lo primero es complejo, desde el guardia que iba y venía y me miraba, ¿qué estás haciendo vos? Te estás poniendo un local. La pusieron en penitencia, Que no, la vendedora ambulante del shopping. Que no entendía toda esta situación. Y bueno, la verdad que al principio te da complejo, ¿no? Porque sí, pasa gente y te mira, ¿qué haces? Y, es un golpe al ego. Recontra, o sea, no me voy a hacer la canchera así, no es agradable. Sí, no a la autoestima, pero al ego sí. Total. Sí. Y después me agarra la parte
digamos, no puedo evitar el humor, es un gran compañero de ruta mío, entonces me río de la propia situación. Me saqué una foto, me iba riéndome, así nomás como estaba, que se la mandé a mi novio, mirá qué sé yo, bueno. Y cuando llego al hotel del lugar, digo, lo voy a subir a la LinkedIn porque, a ver, un tema de como nobleza obliga, ¿no? Si hubieran venido las personas a firmar, lo hubiera subido, obvio. Exacto. Que no vino nadie, entonces no vale. Y esto es parte del camino, ¿no? Así que... Enseña. A ver, también, ¿por qué no mostrarlo en redes sociales? ¿Por qué no? Si es, y no tiene nada de vergonzoso, ni tampoco para enorgullecerse, es parte de la vida. Entonces subí esta misma foto, por hoy me arrepiento que no le puse ningún filtro de nada, así como estaba salió, y un texto muy sencillo diciendo, bueno, hace poco me tocó la Feria del Libro y hoy me tocó Pasillo Vacío, esto es parte del camino y acá estoy sola, no pasa nada, es parte del camino. Listo, me voy a comer abajo al restaurancito del hotel. Y cuando subo, yo tengo más o menos, sé cuántas likes y cosas es el estándar, y bueno, tenía por 4, dije, esto va a volar. Nunca me imaginé tanto, pero para hacerla corta, en un día pasé de 0 a 1 millón de vistas. Es muchísimo en LinkedIn, porque no es como Instagram o TikTok que tiene esta masividad, ¿no? Un montón de comentarios reproducidos, bueno, y esto se fue agrandando, me escribieron desde Europa, Estados Unidos, Chile, Colombia, bueno, todos los países, me hicieron notas en todos lados, o sea, fue como un súper guau. Y claro, y hace muy poco, unos días, otra chica dice, acompañando el ejemplo de Elena Estrada de Mesita. La que yo vi. Bueno, de una charla. De una charla que iba a dar y no vino nadie. Y entonces ahora ella, me salió la nota en Clarín hoy y entré y estaba de vuelta yo ahí, bueno, a raíz de esto, ¿no? Y, a ver, el episodio es minúsculo, no tiene ninguna relevancia. Pero lo que es mayúsculo es el efecto inesperado. Y el visibilizar, esa cosa que decís. Y el cuestionamiento, ¿qué nos está pasando? Sobre todo con LinkedIn, porque las redes sociales, en tu Instagram o Facebook, si pones se me quemó la torta, jajaja, no pasa nada, es gracioso. Ahora, en LinkedIn, y cuando se trata de tu trayectoria profesional, ya no decís, si sos cocinera se me quemó la torta. No. Y entonces hace esa edición que hacemos, que todo lo que ponemos y todo lo que leemos, que es más grave aún, son de éxitos y logros. Entonces vemos el premio que me gané, el ascenso que me dieron, el trabajo que conseguí, el taller lleno que di, ¿no? Y nunca no recibí el premio, no me dieron el ascenso, no conseguí el trabajo. O me salió mal y me quedé con todo esto en el depósito que no lo puedo vender y se me pudrió. Nadie quiere poner eso. Que tiene que ver con mostrarte vulnerable y tal vez más humano y más real, o sea, te hace más confiable, o sea, de alguna manera, o sea, digo, no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo porque te hace más confiable, porque también cuando mostrás el éxito es más creíble porque cuando mostraste fracasos lo mostraste también, ¿no? A ver, sobre todo creo que la observación es ¿qué estamos haciendo con esto que consumimos? Porque si bien a un nivel intelectual podemos saber que es mentira, que a todo el mundo le va bien en todo, es lo que a un nivel como primario estamos mirando y viendo. Sí. Entonces, ¿cómo no te va a agarrar un complejo? A todo el mundo le sale bien y todos consiguen cosas y yo no. Sí. Y eso nos hace mal a nuestra salud. Y ya sabemos, ¿no? Las depresiones y cosas que traen las redes sociales y cómo nos hace mal a nuestra salud mental y emocional. Entonces, ¿por qué no abrir esto también para que no sea lo que consumimos, no solamente lo que mostramos, que ya hay una parte de cómo editamos, ¿no? Quiénes somos, esta identidad virtual que para mí es todo un tema, sino lo que vemos y lo que leemos y el hartazgo que hay de ver éxito tras éxito scrolleando, ¿no? LinkedIn. Sí. Y se vuelve todo medio soso, porque cuando todo es brillantina, pierde gracia. Totalmente. Es como que no hay forma, ¿no? No hay, no sé, no hay espontaneidad, no hay arte, todo brilla, es no, y son todas las respuestas, qué genio que sos, qué bueno que está, qué espectacular, o sea, claro. Es todo eso. O sea, no. Podría ser tanto más. Y quizás esto... Por otro lado... Eso es lo que destapó ese posteo. Sí, porque todo lo que la gente pone ahí en definitiva es exteriorizar, vos decís hartazgo, o el sinsabor, o la cosa sosa, tal cual. Sí, es lo que trajo. Sí. Y bueno, la verdad que... Y te salió espontáneo, no fue pensando... Totalmente. O sea, hubo 2 o 3, los comentarios de la gente son geniales. Desopilantes. A ver, algunos... Bueno,
muchísimos entienden el punto y esto que estás diciendo. Otros, uy, te falló el marketing. ¿Para que te doy tips? Vienen los consejos. Gracias. Desde el amor, obviamente. Y después algunos que decían, lo planificaste todo desde el principio. Digo, ojalá tuviera el genio. Hubiera sido genial. Yo sería genial. ¿No? Poder prever y tener una inteligencia tal que puedo prever. Aparte una es imposible viralización prever eso. hoy ya llegan 2 millones de personas. O sea, Wow. sería top seller de todo en el mundo. No, lamentablemente no fue así. Serías una consultora de cómo llegar a 2 millones de personas, Sí. si lo hubieras hecho a propósito. Pero bueno, ahí hay una pregunta que vos dijiste, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones importantes? Esto no fue un hito, pero sí apenas empezó, que tuve mucho, digamos, pedido de notas, ¿no? Y este no es un tema mío en sí mismo, el fracaso, el éxito, la red social, no es un tema que yo trabaje. Pero dije, acá tengo una oportunidad. No es lo mío, pero sí me parece que es valioso. Exacto. Entonces yo puedo negarme a todas estas notas y no va a salir de acá y ahí quedó y se acabó. Puedo no contestar, digamos, la puedo pagar, puedo bajar este posteo si me asusta. O puedo ir con la ola y ahí aparece la exploradora. ¡Vamos! Vamos con la ola, la exploradora. Esta ola, yo estaba en un lago, pero bueno, ahí viene. Vamos con la ola, vamos al mar. Vamos al mar, porque llegó. Y bueno, porque a creo que propósito de aporte. esto y después terminás, bueno, dando todo el contenido que sí tenés Además, trabajado. hay algo de Claro. instrumental. Vendí un montón de libros, obviamente, me dio reconocimiento, pero digo, y también en sí creo que está bueno, suma, así que, bueno, vamos. Y ahí me lancé, me puse el mameluco. El mameluco, y saqué vamos. Obvio. la tabla de surf y ahí fui. Obvio. Bueno, y para terminar, la Sí. verdad que uno no quisiera, seguimos charlando, podríamos seguir charlando horas. Queremos hacerte una pregunta que nos encanta, y es, ¿alguna conversación inolvidable en tu vida que decís, esta me marcó? O no me marcó, pero me llegó al corazón. La verdad que soy muy buscadora de las conversaciones inolvidables. Y cada vez tengo menos conversaciones olvidables. Qué bueno, bien. Sí. Qué buen logro ese. Sí, pero es una decisión. Yo la conversación sosa se te va volviendo como la intolerancia a la lactosa, o sea, no la soporto. Y aparte es realmente. una pérdida de tiempo y el tiempo es escaso, ¿viste? Es mucho más que una pérdida de tiempo. Para mí, ¿no? Me achica. No me gusta sentirme cuando me encojo, no sé, espiritualmente. Sobre todo cuando no solamente son sosas, que bueno, ponerle intrascendente va, pero cuando son negativas, a veces está envuelto en un té de amigas divino, ¿eh? Pero que te das cuenta que Algo te oprime. que algo no va Hay una ahí. energía jorobada. Sí, eso lo evito. Prefiero el silencio, la soledad, cualquier cosa. Conversaciones inolvidables. La verdad que sí, tengo muchas. Con mis hijos tengo inolvidables. Pero también he tenido de chica con mis abuelas. Mis 2 abuelas eran muy, muy distintas entre ellas. Y las 2 me aportaron muchísimo, ¿no? Creo que ambas tenían una identidad muy marcada, siendo de vuelta súper distintas y no opuestas. Y aprendí mucho de ellas y creo que me animaron a encontrar mi propia identidad, ¿no? Tuvieron el talento de no querer impregnarme con lo propio, ¿no? Sino contar lo suyo, ¿no? Como su experiencia. Y creo que esas han sido conversaciones que me nutrieron mucho. Sí. Bueno, hermoso. Vamos para las abuelas. Qué lindo. Sí. Bueno, y ahora sí terminamos, Elena, y te pedimos que nos trajeras para compartir una canción favorita. Esa canción favorita la vamos a trabajar ahora en un nuevo segmento que tenemos con el Doctor Música, con Darío Halfin, a quien le vamos a dar la bienvenida y lo integramos a la mesa, a nuestro fogón, para trabajar, para que nos cuentes. Hola chicas, bueno, qué buena charla, espectacular, muy fresca, muy variada. Hola, Daro. Bueno, estuvo buenísimo y quiero saber cuál es la canción que elegiste. Bueno, me costó porque no soy muy musical, soy más de los silencios. Dijiste que sos baterista, Sí, baterista del sí. silencio no, Es cierto. no combinan. Es cierto. Pero bueno, la canción que traje fue Honrar la Vida, me parece que me representa. ¿Y por qué? ¿Qué sentís que te representa de la canción? Bueno, creo que estar vivo, sí, probabilísticamente
es tan poco posible, probable, ¿no? Estar vivos ya en sí nos sacamos la super lotería del universo celestial, ¿no? Y creo que nos olvidamos seguido cuando nos quejamos de que el carpintero no llegó a la hora que dijo que iba a llegar. Nos estamos olvidando de que ya ganamos todo. Y me parece importante esto de ser, no, para mí honrar la vida es intentar ser quien somos, ¿no? Y la madurez tiene que ver con ir editando, ¿no? Sacando lo que no, profundizando lo que sí, conectándonos con quién podemos ser, animarnos a crecer, quemar naves de lo que ya fue, y que no haya un retorno, ¿no? Ese coraje que a veces nos exige, para mí está impulsado por este honor, que es un poco el propósito de la vida, desde mi punto de vista por lo menos, y por eso me parece que esta canción refleja ese vivir a propósito. Totalmente. Y vos hablaste, bueno, desde el principio hablaste de la pasión, ¿no? Sí. Que te acompaña, que habla mucho la canción de eso. Y después también hablaban de esto de dejar una cosa y tomar otra, ¿no? Como entender a la vida como algo que tal vez, digamos, lo que la sostiene es esta pasión, estas emociones, y no tanto seguir un camino como prefigurado, ¿no? Como que uno puede llegar hasta un lugar con una cosa y sentir que el camino continúa hacia otro lado. Y en lo musical, ¿qué sentís que te pasa? Porque la canción, la verdad que en la letra te describe perfectamente, o sea, la charla va a ser totalmente orgánica con el cierre. Sí, tal Inclusive cual. en un momento ya dijo... Claro, dice que no es callar las injusticias repetidas, ¿no? Y ella en un momento hasta lo mencionó, dijo, bueno, yo me quedo callada, pero si dicen algo que yo ahí salto y hablo, o sea, era como casi que literalmente fue recorriendo la letra de Eladia Blasquez. Sí. Pero a nivel musical, ¿qué te pasa? O sea, ¿es una canción que está como dentro de un género que a vos te gusta? ¿No? Sí. ¿Te gusta otro tipo de música? ¿Te gustan canciones que van por este lado? ¿Qué sentís? Me gusta las letras que son sentidas, ¿no? Para cuando escucho así, de verdad, y que me inspira para, ¿no? Me gusta escuchar la voz como bien cerca del micrófono, la humanidad de la voz me gusta más que la electrónica, si Claro, querés. lo íntimo, digamos, Sí, esa cosa de sí. la voz al frente diciendo algo y el mensaje, ¿no? Sí, De la canción. Sí, casi un poema cantado, me gusta. Estaba entre esa y Lo hice a mi manera, que son primas hermanas. Están muy ahí, pero ese tipo, no me canso de escucharlas. Esas son las canciones que para mí me impactan, las que no me canso de escuchar. Mira, hay como un ABC, vos decías del ABC de aprender a usar un LinkedIn Sí. en un momento de la vida. Hay un ABC que los fanáticos de Derecho a la Pasión ya alguna vez lo hemos recorrido. ¿Por qué? Porque así como vos decís, esta canción es medio hermana de esta, y qué sé yo, con lo musical también pasa que hay cosas que se repiten como rasgos de las canciones que nos generan ciertas sensaciones. Y siempre contamos que por ahí las canciones que más nos llegan o más quedan tienen como esa cosa medio sinestésica de conectar, digamos, la palabra con la melodía o con la armonía o con el clima justo, que hace que la canción sea como un lenguaje superador, digamos, que la canción construya como una poética que excede el lenguaje hablado y el lenguaje musical, en el mejor de los casos, ¿no? Y esta canción tiene algo que, hablando de ABC, que es como hacer un LinkedIn en música, A ver. que es esto de cuando los bajos van descendiendo. Tantas canciones que muchas veces citamos que van como bajando, y ese bajo que va descendiendo, así como las melodías cuando van ascendiendo se nos tornan cada vez más emotivas, esto de los bajos bajando nos genera algo como muy potente, es como si se fuera ensanchando nuestra Claro, emoción. claro. Entonces, bueno, hay miles de canciones de No importa el lugar, miles de canciones que Claro. generan lo emotivo con esa bajada. En el caso de Honrar la Vida, todavía es como un poquito más fuerte, porque ni siquiera baja por las notas de la escala, que sería esto más esperable, sino que baja lo que llamamos en música cromáticamente, tocando todas las notas. Nota por nota, inclusive como saliéndose de la escala. Por eso... Es como que Ah, mirá. esa sensación, o la canción de Italia 90, o Ay, muchas qué hermoso canciones. también. Como que hay algo. Bueno, en ese caso de la Italia 90, yo Sí, muchas esa veces la canción es defendí como espectacular. una canción casi perfecta. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene los dos rasgos a la vez. Ese rasgo que yo decía de lo emotivo, cuando una melodía asciende, ¿por qué asciende? Es un principio físico. Cuando algo es más agudo, vibra a más velocidad, tiene más tensión. Una cuerda, una guitarra, cuando yo la toco y la toco en un traste como más agudo, genera más vibraciones, entonces más tensión.
Entonces cuando esa melodía va ascendiendo, tararara, 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 y después es como cada vez más, y ese bajo va descendiendo, es como que yo considero que ese es como una especie de ancho de banda de nuestras emociones. O sea, tenemos cada vez más espacio para habitar en esa transmisión emocional. Así que bueno, esta canción un poco lo tiene todo, por eso es lo que es. Y bueno, nos vamos a despedir acá con las doctoras interpretando esta canción, animándose. No sé si Elena va a ir a la batería, ahora vamos a ver. Tanto no está para tanto, es mucho. Y con esto nos despedimos y voy a citar algo que Pau dijo hoy y alguna otra vez le escuché, pero hoy lo volví a sentir, esto de tener el fueguito entre las tres. Hoy sentí que charlábamos alrededor de un fueguito, ¿no? Sí. Y que conversábamos desde ese lugar. Fueguito de mujeres. Gracias, Elena. Y nos vamos con esto, con la canción, y gracias, Elena. Gracias por todo. Como todas las buenas conversaciones, el fuego siempre está. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.